así un poco con... Las primeras horas de la mañana son las más duras, te advierto, porque la gente está como más dormida, está ahí todavía digiriendo el café. Bueno, vamos a hablar de learning, de organizaciones que se preocupan precisamente por el aprendizaje. El otro día estuvimos en una videoconferencia hablando un poquito de los temas que íbamos a sacar y tal. Y al final a todos a mí todo me parece, no había ninguno que tuviera ningún problema, ¿no? Y es que precisamente hablamos de eso, ¿no? De resiliencia, de capacidad de apertura mental. Claro, esto para una compañía, más en épocas de incertidumbre, es cuando las que lo han hecho bien antes pues demuestran esa resiliencia, esa capacidad de adaptarse al cambio, y las que no dicen, tengo que empezar a moverme en esto, ¿no? Claro, deprisa y corriendo es más complicado. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, que un líder, o qué peso tiene que un líder sea capaz de ver esto para su propia compañía? Podéis lanzaros, ¿eh? Pues si queréis empiezo yo. Dale, dale, tú no pidas permiso. Pues yo creo que es un eje fundamental que los líderes impulsen en sus equipos pues esa mentalidad de crecimiento, de dejar ese espacio para aprender, ¿no? Lo decía Santiago hace un momento, ¿no? La importancia que hay en generar ese ecosistema de aprendizaje, y los líderes son una pieza clave, ¿no? Son esos impulsores precisamente del crecimiento y del aprendizaje en las organizaciones. Y desde el punto de vista estratégico, también para ellos es un eje, o debe ser un eje muy importante para pues conseguir objetivos, para alinearlos a la estrategia, porque al final hay muchos de los temas en la mayoría de las organizaciones en las que estamos que se están transformando, ¿no? Y no sabemos muy bien qué competencias nuevas vamos a necesitar. Entonces el aprendizaje para mí es clave y es estratégico. Pero se puede hablar de una diferencia, ese peso sí. se traduce en unos datos, en una diferencia de resultados, sí. De buen hacer de la compañía. Yo es que, fíjate, creo que en estos foros todos somos muy formales, ¿no? Yo voy a intentar poner el punto disonante. Bueno, pero normalmente hablamos más de lo que nos gustaría que pasara de que lo que realmente hacemos. A mí me gusta hacemos, más, ¿no? lo otro. Tú claro, ahí. Efectivamente. Entonces, yo creo que lo decía, ¿no? Como apuntas, lo decía Santiago, esa mente dual. Yo creo que vivimos anestesiados y que estamos en el corto plazo, inmersos. Y que además la incertidumbre y todo lo que no podamos controlar nos genera una resistencia importante. Tenemos que explorar porque es que es la única manera, ¿no?, de seguir avanzando. Lo hemos hecho a lo largo de la historia. Y lo que pasa es que hemos vivido tiempos como muy tranquilos, y ahora con todos los avances tecnológicos y toda esta disrupción, pues es que no nos queda otra. El problema es cómo nos educamos, ¿no?, o cómo aprendemos a explorar, que además es algo intrínsecamente humano. O sea, que realmente es recuperar nuestra esencia de lo que somos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser valientes, ¿no? Que al final pasar de la teoría a la práctica requiere de mucha valentía, y explorar va a ser fundamental para cualquier, ¿no?, empresa, CEO, líder que quiera seguir siendo relevante. Pues mira, si quieres, lo recojo desde la valentía y os comento, ¿no? Yo creo que es una realidad, lo ha dicho Santiago, lo están diciendo aquí mis compañeras, o sea, es innegable que esto va a una velocidad espectacular. Ayer leía un informe de Gartner que decía que de las competencias, habilidades que también hablaba antes Santiago, que se buscaban en el 2019, el 31% hoy ya no se buscan. Se han quedado obsoletas el 31% de las competencias. Entonces, es que esto va muy, muy rápido, ¿no? Entonces, desde esa valentía que decía Carmen, ¿no?, yo creo que al final, pues, el tema de las Learning Organizations lo podemos plantear desde el liderazgo, lo podemos plantear desde la cultura, lo podemos plantear desde la forma de trabajar, pero al final, como ser humano, nada como la experiencia real. Y entonces yo, como aquí tengo muchos sabios, yo lo que quiero compartir también es un hecho real, ¿no?, de ING que os quiero compartir, y es bueno, pues cómo trabajamos y cómo fomentamos este aprendizaje continuo. Y es básicamente desde la experiencia. Básicamente cada 3 años y de una manera muy natural, nosotros hacemos reorganizaciones, donde básicamente pues tú hoy estás aquí y te vas a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hemos incorporado en los últimos años? Pues lo hemos llamado la política de los semáforos. Es decir, tú tienes todas estas posiciones y tú puedes decir si esta posición es un rojo para ti, que no te sientes capaz de hacerla,
es un amarillo, te lo puedes plantear, y es un verde. Entonces, ponemos junto con una carta de motivación de qué es lo que, cómo esta posición, cómo esto que he marcado me ayuda a seguir creciendo, me ayuda a seguir aprendiendo, y al final, con todo esto, coctelera, y acabamos con nuestro liderazgo cambiando de sitios. Tiene a veces un puntito friki porque, por ejemplo, pues con compañeros que trabajamos en otras empresas como Carmen, de repente ya no nos sabe ubicar, ¿no? También estaba por aquí antes Rafa, que es, pero tú antes no estabas. Bueno, pero ¿qué es lo que hace? Que tengamos un equipo de liderazgo que se enfrenta a no conocer cosas nuevas. O sea, al final el aprendizaje lo pones en marcha cuando te tienes que enfrentar a no saber qué hacer y tienes que aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues esta forma es un hábito que hemos adquirido a lo largo de nuestros 25 años y al final lo que te permite es, pues también como contaba antes Santi, ¿no? Tienes a un CEO como el que tenemos que ha venido de finanzas y de innovación, a un Head of Retail que ha pasado por operaciones, marketing y demás, te permite conectar, te permite tener liderazgo que sabe aprender, ¿no? Y al final, pues las máquinas nos están demostrando que son muy buenas en aprender y en mejorarse, ¿no? Pues ahora, como decíamos también antes, ¿no? Pues también las personas tenemos que seguir mejorando en ser personas, en ser humanos, ¿no? En conectar ese cuerpo con ese corazón, y nada mejor que el ponerse a ello y el tener que hacerlo. José Manuel. Sí, Bueno, de eso sabéis un rato vosotros, ¿no? Por apuntar un poco más, nosotros vivimos un poco en el mundo del producto digital, venimos del mundo startup e intentamos llevar eso a gran organización, y lo que yo veo es que hay un punto en los liderazgos de ejemplo, ¿no? En el ejemplo, tú estás hablando con personas y ves esa persona que, aunque no sabe, está haciendo esas preguntas y te está queriendo saber. Eso ya demuestra el semáforo de alguna forma, ¿no? Ese mostrar con el ejemplo en el día a día también en el equipo de, oye, ¿por qué no exploramos esto? O he estado leyendo algo ayer, ¿hay algún punto de conexión? O sea, este tipo de cosas empiezan a... O cuando alguien en el equipo dice algo, no, ya lo hemos intentado, o esto no tiene sentido, es, qué interesante esto, ¿por qué no preparas algo y en 10 minutos nos lo cuentas el próximo día? O sea, este tipo de cosas hablan de crecer en el equipo, ¿no? Y luego hay otro punto que es, yo plantearía también a los liderazgos, es qué orden de importancia en tu agenda tiene realmente el tema del aprendizaje. O sea, es priorízame, ¿no? Cómo de cerca estás con el equipo de recursos humanos, cómo de cerca estás analizando carreras profesionales a futuro, especialmente en digital, cosas que están cambiando tanto. Yo sigo viendo muchos líderes que están muy lejos de entender. A mí también me cuesta y estoy súper metido. Lo decía Carmen antes, ¿no? Es decir, una cosa es lo que queremos, que tendemos mucho a soltar lo que queremos en este tipo de conversaciones, y otra cosa es la realidad, ¿no? Claro. Pues en eso el todavía se echan hablan, falta. En el cómo hablan es, ostras, están lejos. No pasa nada estar lejos, es simplemente estás dando pasos como para entender esas realidades. Eso habla, ¿no? Y es que me parece una gran ventaja competitiva el estar aprendiendo, ¿no? Con lo cual debería estar en la agenda en los primeros lugares. Pero bueno, esos liderazgos tenemos O sea, puede mucho. definir la continuidad de una empresa. Es que antes os preguntaba, ¿qué peso tiene realmente en los resultados? Absolutamente. Claro, es difícil de calcular a priori, porque si no estarían muy convencidos y podríamos decirle, bueno, es que aquí un 50% más, y si no, no, ¿no? Que estarían mucho más convencidos. Yo no sé si a día de hoy eso ya es cuantificable en ese sentido. Pues, a ver, falta mucho también, sobre todo en recursos humanos, por avanzar en la cuantificación y en la gestión de un dato certero. Pero cuando tienes una estrategia por delante, que es el caso, por ejemplo, de Cepsa, que tenemos una estrategia de transformación completa, prácticamente 360, de ser una productora de oil and gas, nos vamos a convertir en una productora de energías renovables. Tenemos sectores muy buenos en esto, claro, que es bancario y energético. Vamos, claro, la vuelta que le vamos a dar... No se quedó otra, ¿eh? No, claro, es que no hay más remedio. Entonces nosotros en el 2030 nos tenemos que convertir en esa empresa productora de energías renovables, referencia al sur de Europa. Entonces, cambiamos radicalmente el negocio. Entonces, si no estamos entendiendo que esto pasa por aprender, porque obviamente aquí hay dos estrategias, o captar talento o apostar por tu talento, ¿no? Entonces, nosotros además que tenemos un valor principal, que es que nos importan las personas y objetivamente captar todo ese talento desde fuera. ¿Son dos estrategias diferentes o complementarias? Complementarias, sin duda. Sin duda, pero apostar por el talento interno para Cepsa es un eje clave y también incluso pensando en el talento que hay. Es decir, no puedes
no contar con tu talento, porque todas las empresas estamos en una situación muy parecida. De todas formas, quiero apuntar una cosa, porque cuando hablas de la medición, ¿no? A mí me genera un poco de fricción el hecho de que todo lo tengamos que medir y que si no hay dato no podemos tomar Para mí no, decisión, pero para un líder, y antiguamente lo clásico, y esto ocurría con cualquier disciplina que fuera un poco más etérea, les costaba mucho decir, bueno, ¿por qué voy a invertir yo en comunicación? Los de comunicación Claro. lo sabemos esto súper Pero bien, es porque que- todo era una lucha. Entonces, en este sentido, lo de la formación también siempre se quedaba como relegado. O sea, no todo el mundo costaba, ¿no? Decir, bueno, es que esto se reinvierte en tu empresa de esta manera. El retorno es esto, ¿no? Era la manera de convencer en un consejo de administración. Por eso os pregunto, ¿qué peso tiene un líder en este sentido? Claro, yo consciente, ¿no? invitaría... Bueno, perdona. Nada, termina. No, por favor. O sea, yo creo que sí que No seas tan amable, da igual, ¿eh? el peso del dato es muy importante y nos hace tener argumentos de peso en un comité de dirección. Yo creo Lo que por ahí, sé, lo sí que entiendo, te- pero creo que nos limita bastante. O sea, yo siento que hay muchas cosas que cuando uno no sabe lo que no sabe, es imposible medir lo que no sabe. Y entonces lo que tiene que hacer es guiarse, ¿no?, por otros principios, que por ejemplo, si hablamos de los corazones de las personas, ¿qué hay más potente que una persona sienta que está creciendo, que está aprendiendo? ¿No? Entonces, me da la sensación, y además yo creo que, bueno, yo por lo menos trabajo para cambiar ese paradigma, ¿no?, que tenemos que dejar de pensar con las lógicas de que las personas son recursos al servicio de una empresa para pensar con la lógica de la que la empresa es el recurso al servicio de las personas. Y si nosotros quisiéramos desplegar el potencial humano, que es impresionante y que se consigue gracias, ¿no?, a esas dinámicas o generar esos espacios de aprendizaje, los resultados vendrían, porque estamos desplegando el potencial que tenemos. Y los resultados vienen, pero si queremos medir antes, a ver, si invierto para desplegar el resultado, ¿qué resultado? Pues es que, ¿no? Por eso la valentía... Está claro, pero yo creo que una combinación humanista y no dejar por un lado los datos que sean elementos ¿no?, de información, pero que efectivamente ese approach humanista tenemos que potenciar que exista. Pero para mí no está... No, yo no digo que esté reñido, No está pero reñido. creo que creo que hay que subir el volumen a otras habilidades, ¿no?, como la intuición, en este caso, por ejemplo, de saber que eso va a dar resultado, porque yo no estoy midiendo cómo invierto en la educación de mi hijo, ¿no? O sea, no voy con datos haciendo ese proceso. Pues creo que en la empresa a veces nos falta, ¿no?, subir el volumen de lo otro. Por unirme a aportar algo a lo que estoy absolutamente de acuerdo, o sea, creo que se pueden unir ambas cosas. Es decir, es verdad que yo también detecto esa necesidad del equipo de personas de traer argumentos a la mesa, Sí, ¿no? sí. Porque eso me hace estar en la conversación estratégica y que me miren para tomar esa decisión. Para eso me va a ayudar, creo, y creo que es una asignatura pendiente, y nosotros hacemos mucha formación, y quizás es tirar piedras contra mi tejado, pero es el preguntar antes de hacer cualquier... Nos ven, hoy quiero hacer una formación. Y dice, espera, ¿Para pero qué, no? ¿para qué? O sea, ¿qué quieres ver diferente? ¿Qué Sí. comportamientos? Y a un líder no hace falta medir. A un líder le dices, oye, en 6 meses, ¿qué quieres que pase en este equipo? Y te lo dice. Dice, que hablen entre ellos, que cuando vengan hayan pensado algo, que vengan con una priorización. Es 3 cosas, ya está, no pensemos en más cosas. Se hace lo que se tenga que hacer, un mentoring, formación, coaching, lo que tú quieras, y a los 6 meses tú le preguntas al líder, ¿esto está pasando o no? Entonces es una forma de unir, y eso está unido también al pensar en las personas, porque en el fondo, cuando estás pensando en ese outcome de qué quiero ver diferente, estás viendo ese desarrollo de las personas. Yo creo que la gente, todos los que estamos en una organización, en el fondo queremos salir cada día pensando como que estamos aportando, ¿no? Si aquello que te lo dicen con antelación también, quiero ver este nuevo comportamiento en ti, y a los 6 meses ves que lo estás haciendo, piensas también que estás, no sé, que eres más empleable, que es, ¿no? El O sea, saber por qué unir ambas quieres, cosas, el ¿eh? saber qué quieres es de las cosas más complicadas que hay, ¿eh? Cuando Sí. le preguntas Sí. a alguien, bueno, ¿qué quieres? Bueno, espérate que lo tengo que pensar bien, que igual no quería yo esto, quería lo otro. Carmen, antes tú tirabas mucho hacia... Claro, digo, claro, es que es normal, es que se dedican a hacer consultoría a compañías, es decir, les tienen que contar que este cambio, este chip en el mindset les va a provocar un... O sea, hay que darlo por hecho, si no esta estrategia que te voy a proponer no va a entrar, no tienes que abrir un poco ahí la cabeza. ¿Qué es una... o qué tiene que tener, qué características tiene una Learning Organization? Yo no sé llamarlo así, no sé cómo decirlo en castellano, la verdad, pero... Una organización Learning. que aprende. Es como un Que mensaje aprende, que sí. aprendiendo. Pues antes hablabas de Xavier Marcet, yo voy a hablar de otro gran filósofo que es Emilio Lledó, y sé que esto es súper poco sexy lo que voy a decir porque voy a cosas muy terrenales, pero yo creo que una organización que aprende tiene que, pues lo primero, sentir, ¿no?, que su responsabilidad es desplegar el potencial de las personas que trabajan en ella, el potencial humano, no el potencial técnico.
el potencial humano para luego desarrollar la técnica. Y Emilio Lledó hablaba de las habilidades que todos los seres humanos, ¿no?, necesitamos cultivar para desplegar ese potencial. Es la palabra, ¿no?, la conversación. Yo creo que tenemos que aprender a conversar. No sabemos conversar en las organizaciones. Es la lectura, ¿no? No leemos en nuestro día a día. Pues leer es súper sexy, Carmen. Bueno, sí, en general todo lo que voy a decir es muy sexy. Otra cosa es que no, muchas veces pues no se ve así, ¿no? Porque es como leer, pero bueno, si lo que queremos hacer es un curso de tal, no, tío, lee, ¿no? Y lee filosofía, Por favor, lee historia, lee. sí. Y lee novela también, lee, ¿no? Otra de las cosas que él menciona es la escritura, ¿no? O sea, la escritura nos ayuda a ordenar el pensamiento, y el pensamiento es algo que tenemos que aprender a hacer, porque en el fondo tú lo decías, ¿no, José Manuel? Es que las habilidades o las competencias, la raíz o la base de esas habilidades son básicas. Tenemos que aprender a mirar, aprender a pensar, aprender a conversar, y luego hoy en día yo creo que aprender a estar presentes, porque la presencia es la que nos permite ordenar todo, ¿no?, todo ese batiburrillo que tenemos en medio del ruido. Entonces, para mí una Learning Organization tiene que empezar por esas bases, por ir a la raíz de lo que el ser humano, ¿no?, necesita para poder crecer. Y luego pues todos los cursos que queramos hacer desde el mundo de la consultoría y desde el mundo de tal serán bienvenidos, pero esa es la base, ¿no? Es que eso es una arquitectura mental. No sé, Sí, vosotros. no, muy relacionado también con lo que dice Carmen, ¿no? O sea, nosotros vemos que es fundamental generar esos espacios, ¿no? Y cuando hablamos de enfrentarnos a nuevas cosas, a aprender, claramente hay espacios muy reglados, ¿no?, como pueden ser pues, formaciones, como pueden ser esos otros espacios que dice Carmen también, ¿no?, de aprender de otros, la lectura, los podcasts, la conversación, pero para mí hay un punto fundamental que es el enfrentarte a hacerlo. O sea, al final la formación y el curso está muy bien, el escuchar a otros te inspira y está fenomenal, pero llega un momento en el que te tienes que poner a hacer esa nueva competencia, ¿no? Tienes que enfrentarte a esa experiencia. Y entonces para mí un Learning Organization es una organización que fomenta que las personas tengan esas tres dimensiones pues bien equilibradas, ¿no? Tiene que haber una parte de formación, tiene que haber una parte donde nos inspiramos y aprendemos de otras, pero también tenemos que generar esos espacios donde te enfrentas a no saber hacer algo y tener que aprenderlo. Entonces, en este equilibrio, para mí es donde está un poco el éxito, ¿no? Y luego hablábamos antes en el debate de datos, no datos. Para mí, más allá de un número o no número, es el echar la mirada para atrás y reflexionar sobre los aprendizajes, ¿no? Entonces, todo eso queda muy bonito, pero tú le llegas a un empresario y perdonad. Tú le llegas a un empresario y dices, bueno, que vas a abrir tu mente, sí. pero para abrir tu mente tú vas a perder dinero los próximos 3 años. ¿Y por qué tienes que perder dinero para abrir tu mente? No es perder dinero, pero en su cabeza y en un mindset como el clásico, es como cuando hablábamos de sostenibilidad. Ahora parece que todo el mundo, ya por lo menos de discurso, sabe que la sostenibilidad es rentable. Al menos de discurso, antiguamente no. Eso es lo que os quiero decir. ¿Se encuentra hoy en día esa apertura mental en el liderazgo? Es decir, Yo creo que la necesidad manda de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante estar o sea, para mí una Learning Organization tiene que estar esa conversación en el comité, porque tiene que haber un beneficio o un objetivo claro de transformación. Por eso lo ligo tanto a la estrategia. Entonces, desde ahí sí que es cierto que las organizaciones tienen que generar esa conciencia de aprendizaje también en las personas, ¿no? Porque lo decías... O sea, hay tiempo para escribir y para pararse a pensar, ¿no? Claro, o sea, lo que hay que en el fondo transmitir es que aprender es una herramienta. Al final, si yo sigo en esta rueda de hámster, decías tú, Carmen, ¿no? Vivimos en un momento en el que estamos pues bueno, haciendo y no nos paramos a pensar, ¿no? Y para mí, para mí la metáfora es esta, ¿no? El ratoncillo que está en la rueda y entonces cada vez corre más rápido pero no va a ningún sitio, ¿no? Entonces, el aprendizaje es una herramienta precisamente para hacer las cosas de manera distinta y ser más eficiente. Y eso tiene que estar en las conversaciones. Y en el fondo a las personas también les tenemos que ayudar a que hagan esa reflexión. Y para mí también lo decías tú, ¿no? Es decir, que los líderes seamos ejemplo de ello, ¿no?
y que planteemos, oye, esto lo puedo hacer de otra manera. Y para mí el aprendizaje tiene que dar un salto, que es que también esté en el doing. Es decir, que dejemos de pensar en los ecosistemas un poco antiguos de, oye, de cursos, etcétera, que bueno, pues pueden tener su para qué y su función, pero también pensemos otras maneras de aprender en laboratorios, de proyectos, ¿no? Yo aprendo mientras hago y aprendo de otros y aprendo en un momento determinado buscando cosas y leyendo y trayéndolos a la mesa. Entonces, para mí este es realmente la aportación de valor, y una Learning Organization pasa por favorecer ese tipo de ecosistemas. Entonces, en la entrada, ¿usted lee? Sí, vale, pues pase. Eso. Si no, no. Es que si no, no nos gusta lo no sexy. Para añadir y absolutamente complementando todo lo anterior, o sea, yo creo que las organizaciones están buscando liderados de este estilo. O sea, Sí, sin duda. ya no están buscando líderes que no sean así. Y esto suena muy bonito. Vamos a bajarlo un poco. ¿Y esto cómo se aterriza? Lo primero, hay que generar contextos en la organización en la que esto pueda pasar. Esas conversaciones, ese dejar tiempo para leer desde distintas perspectivas, para escuchar a los demás, para compartir. Hay que generar contextos en el que se dé de una forma natural, en el que no haya obstáculos para que se pueda hacer. Y obviamente los liderazgos, los jefes de people, los facilitadores, tienen que generar estos contextos para que se fluya de una forma normal. Y luego, ¿qué hacen organizaciones? Yo tengo la suerte de estar muy cerca en scale-ups, startups muy grandes, que las 3 cosas primeras que ha dicho Carmen las hacen de una forma natural. Lo de escribe, ¿no? Nosotros eso lo hacemos mucho, es en plan, escribe el objetivo antes de empezar un proyecto. No, pero si ya me lo sé, yo se lo digo al equipo. No, escríbelo. Además, tráelo escrito y te voy a juzgar yo a ver si lo he escrito bien. Eso es escribir. Y eso ayuda mucho, solo para ti, para llegar, ¿no? Como decía, el mundo de startup igual, el tema de la presencia, no sé si el estar presente lo maneja también, pero el generar rituales, incorporarlos en los equipos para que esto pase, esto creo que ayuda mucho. O sea, define el ritual. Y un ritual no es el lunes llega, vamos a empezar a hacer esto de forma diferente. No, os voy a contar esto lo hacemos por esta razón. Vamos a empezar a probar a ver si esto funciona o no. O sea, es una forma de aterrizar todo esto, de pensar plasmarlo y en tierra, es la manera de bajarlo, ¿no? José, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesional a día de hoy para estar bien formado o desarrollar su talento, teniendo en cuenta la obsolescencia absolutamente de todo, incluido, por supuesto, ya no de las herramientas y de la tecnología, que es que va tan rápido, ya esto desde el año pasado aquello ya fue, nadie, sabíamos que iba a llegar, pero no sabíamos que iba a llegar tan pronto esto de la IA, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer teniendo en cuenta eso? ¿Qué sería a nivel de cada sí, a nivel personal, claro, porque estamos hablando de lo que tiene que hacer la organización, que es facilitarle eso, y eso que tiene que hacer el profesional, ¿qué es? Efectivamente, porque yo creo que no se puede como dejar todo a los liderazgos ni todo a la organización. Yo creo que individualmente nosotros tenemos mucho que contribuir, cada uno de nosotros, ¿no? Yo lo que le digo a los alumnos que pasan por la escuela, que hacemos producto digital, que es una cosa bastante de tendencia o que está generando muchos puestos de trabajo, en el final de cada curso lo que les digo es: haz una reflexión después de hacer este curso y plantéate varias cosas. Una es, ¿dónde quieres estar tú? O sea, ¿qué te llama a ti? ¿Dónde crees que puedas aportar? Y yo digo siempre desde un plano realista, ¿vale? Eso es muy importante. Analiza también dónde pueden estar esas oportunidades. Sé que esto no es fácil hacer a nivel individual, pero se puede hacer. Es decir, habla con gente, habla dentro de la organización con el equipo de people, a ver dónde puede haber esas oportunidades, esos desarrollos de carrera profesional. Y desde las 2 preguntas es, bien, quiero llegar hasta aquí, ahora mismo tengo estas capacidades y quiero llegar a estas. Plantéate solo una para empezar con ella, porque hay tanta sobreinformación de tantas cosas, especialmente en el mundo digital, que yo lo digo es, céntrate en una capacidad que todavía no tienes, pero te va a ayudar a llegar a donde quieres, y pon foco ahí en 6 meses. En el día a día, leyendo, escuchando, hablando, y eso es lo que creo que puede hacer. Digo por simplificar también, porque si no podemos caer en un mundo de nos mareamos de toda la información que hay y podemos quedar más desorientados que al principio. No sé, es lo que yo... Sí, nosotros manejamos un esquema súper parecido. Intentamos generar muchísima conciencia de que tú eres dueño de tu propio desarrollo. Entonces, darle realmente el poder a cada persona de que ellos son los responsables. Y luego trabajamos efectivamente muchísimo en a dónde quieres ir. O sea, sí, lo que decía antes, reflexiona, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y invitamos a hacerlo en 3 planos, que me parecen como muy concretos, ¿no? Uno es cómo quieres seguir, o sea, cómo quieres crecer en tu posición actual. El now, el ahora. ¿Cuál te gustaría que fuera tu siguiente paso? Y luego el beyond. El beyond, que es más allá de la empresa. O sea, yo tengo gente que está trabajando en el beyond porque quieren acabar estando en una ONG, en un
piensa qué es lo que quieres ahora en esos 3 ejes, ¿no? Y luego, una vez que quieras y que decidas y que pienses dónde quieres ir, céntrate en esa competencia que te va a ayudar en ese camino. Y como decía José Manuel, céntrate en una cosa y pone todo tu foco ahí. Desde eso, hablar con otros, aprender de otros, relacionarte, shadowing, proyectos transversales. Realmente, cuando tengas eso identificado, ponte con ello, ponle foco ahí. Pues yo, por sumar algo a lo que estáis diciendo, que me parece fundamental, ¿no?, que nos quedemos todos con esa idea de responsabilidad, ¿no?, de accountability que decía antes Santiago, responsabilidad desde el punto de vista de la empresa, de cómo generar esos espacios, porque para mí es una postura ética, no tiene que ser algo que depende de una necesidad de generar un beneficio, ¿no? Es algo, ¿no?, intrínseco a la naturaleza de una empresa, que es crear valor social. Y luego, desde el punto de vista del empleado, hacerte responsable de tu propia vida y de tu propio crecimiento y de tu propio aprendizaje, ¿no? Y para mí, que también comparto esa filosofía de que el liderazgo no es algo que simplemente esté relegado a gente que tiene equipos o que gestiona personas, sino que cualquier persona tiene que liderar su propia vida, por tanto, tiene que liderar su propio crecimiento y aprendizaje. Creo que hay 2 cosas fundamentales. Una es comprender el tiempo en el que vivimos. O sea, como personas, como seres humanos, la realidad que nos está tocando vivir, el tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que comprenderlo con rigor, con profundidad, tenemos que tener un pensamiento reflexivo, ¿no?, de por qué está pasando lo que está pasando, porque eso nos ayudará luego a tomar decisiones, porque la empresa no es un ente aislado, vive en una sociedad y para cumplir esos objetivos, ¿no?, y ese impacto que buscamos y deseamos todos, tienes que comprender el tiempo en el que vives. Y yo me encuentro, y lo siento, con muchísimas personas dentro de organizaciones que no comprenden el tiempo en el que viven, ¿no? Por eso la lectura es tan importante, o la filosofía es tan importante, porque tienes que entender qué está pasando y luego comprender la naturaleza del ser humano. O sea, estamos completamente desconectados de nuestra naturaleza. Y es que si no comprendemos nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza tiene que ver con la sensibilidad, con la intuición, o sea, con todas esas dimensiones que hemos ido, ¿no?, relegando porque no son útiles, no son instrumentales, no nos dan un beneficio a corto plazo. Pero esa naturaleza es la que nos va a permitir construir relaciones, que en el fondo, que es una compañía, un sistema de relaciones. Queremos que las personas estén en el centro, pero de lo que menos sabemos, sabemos muchísimo de tecnología, pero de lo que menos sabemos es de personas. Y de personas, ¿qué nos ayuda? Pues, y aquí lanzo un canto a las humanidades, nos ayudan las disciplinas humanistas, nos ayuda la poesía, la literatura, el arte, la filosofía. Es que yo creo que uno de los retos de ahora, y puestos ya a leer el momento actual, es precisamente cómo integrar la herramienta tecnológica en vez de anular esa aún más todavía, ¿no? Y cómo en el fondo elevamos nuestra consciencia, que en el fondo yo creo que es, ¿no?, lo que nos invita a seguir creciendo, ¿no? Perdonadme, porque yo me estoy volviendo un poco loca porque no veo el tiempo. Vale, que está ahí arriba. Entonces, no sé si me veíais, pero es que yo estaba así, yo quiero escuchar, pero es que no sé dónde estoy. Vale, pues si eso me avisáis, por favor, Patricia, que no me quería pasar. Sé que no nos queda mucho, porque yo siempre me enrollo mucho, pero sí que me gustaría un poco, a modo un poco de conclusión de todo lo que estamos hablando, sí me gustaría saber si, a vuestro juicio, no lo que creéis que debería de pasar, como decía antes Carmen, sino lo que pasa. Si creéis que las compañías a día de hoy realmente se fijan en esas personas, en esos perfiles híbridos que están... Esa parte de mentalidad abierta implica tener un vacío para llenar, es decir, no puedes estar cubierto ya de sabiduría en ese terreno, ¿no? Entonces, estamos hablando de perfiles que igual tienen por aprender. O se quedan con el que lleva 20 años haciendo absolutamente lo mismo y, claro, también te da mucha calma eso, ¿no? Por otro lado, dice, bueno, este lleva 20 años, pues será que lo hace bien. Yo creo que el futuro en general de las organizaciones, de los profesionales y de los empleos no es permanecer en una misma posición o en una empresa durante 20 años, ¿no? Yo creo que, de hecho, además, los perfiles más jóvenes es una de las cosas que más hacen, como parte también de su crecimiento y de su aprendizaje, ¿no? Estar en contacto con diferentes culturas y yo creo que precisamente personas que tienen capacidad de aprender y de adaptarse, para mí es un valor. Entonces, creo que rotundamente sí, los perfiles híbridos o estos perfiles, ¿no?, con esta learnability o learnability. Nosotros en CEPSA, por ejemplo, tenemos un programa para desarrollar esta capacidad, ¿no?, específico, que es para ayudar a las personas a que desarrollen cómo aprender de una manera más eficiente, o que se sientan más felices aprendiendo, que llamamos boosting your learnability. Nosotros hablamos de habilidad, y para mí la habilidad de aprender es la habilidad del presente, pero será del futuro, ¿no? De cómo te adaptas a todos los cambios que vienen. Sin duda, para mí es
es la habilidad. Y luego que la compañía también, cómo se la convence también para que invierte en formación. Sí, Ahora, eso sí, igual mañana se te va a Alemania. Bueno, ¿O pero no? hay que ser un poco generosos. Me encanta en eso. Carmen, porque Carmen hace Y como la- diciendo, es que esto ocurre, es que esto ocurre. Pero es que se vayan para mí no es malo, porque pueden volver. La cosa Sí, es bueno, generar pero tú te has gastado un el dinero, ¿no? Entonces yo Ya, creo pero que la otros cosa se lo es han evitar gastado, esos otras empresas desafíos. se lo han gastado también. Entonces, de alguna manera generamos esos ecosistemas sostenibles de apostar por el talento humano, que hablábamos de personas, efectivamente. Entonces, yo esto de retener, para mí no es un palabra que me guste. Creo que si haces las cosas bien, la gente se queda contigo, y si no... Todos gusta más tenemos fidelizar? nuestros ciclos, no, son ciclos naturales. Efectivamente, yo puedo estar en una empresa una temporada y no estoy menos enganchada porque me vaya a otra. A lo mejor es que quiero cubrir otro ciclo vital, ¿no? Sí, bueno, quizá mañana tú como compañía te nutres de un De otras empresario que se personas. forma o de un profesional que se Claro, forma en IKEA, y a lo por mejor ejemplo, esta da igual, persona ¿no? que en un momento determinado se va a otra empresa, luego vuelve con un expertise súper interesante gracias a que otra persona ha invertido en esa persona, ¿no? Entonces yo creo que también que tengamos esos ecosistemas cruzados entre empresas genera sostenibilidad social y genera también pues bueno, que las personas también estén cuando quieran y porque quieran estar, ¿no? Que creo que es mucho más interesante que retener, ¿no? Que ya la palabra es un poco así como presa, ¿no? Os voy a pedir a modo de cierre, primero si os queda algo en el tintero, que lo digáis, no os vayáis a casa algo pensando, dicho, tenía que haber dicho. Y sobre todo un poco que me contéis así rápidamente qué desafíos en este sentido tenemos por delante. Como empresa y como sociedad un poco, porque yo creo que esto al final... cuando le pides que sean concretos ya cuesta ser el que arranca. Yo creo abrir la mirada es el desafío que tenemos. Y nos He sido hemos muy quedado, concreta. ¿eh? He Ya sido la muy estamos concreta. procesando, estamos renderizando lo que acabas de decir. Abrir la mirada. ¿Algo más? Yo Nada. me uno a una de las cosas que ha dicho Carmen al principio, que yo, ya no solo para aprender, sino en general, creo que los mundos cambiantes exigen esa valentía y coraje de todos, pero especialmente de los líderes, de apostar por cosas diferentes, de mostrar ese ejemplo, de mostrarse vulnerables con el equipo para decir yo no sé algo, no pasa nada, vamos a aprenderlo juntos. O sea, esa valentía creo que es la que va a generar muchas opciones. La y curiosidad, muchas la valentía de ser oportunidades. curioso, ¿no? Que como decía Carmen antes, es una esencia natural del ser humano, por lo menos del sapiens, ¿no? Siempre me acuerdo de la película de Crouch, esta, de los Total. dibujos animados, Sí, que es sí, un sí. poco ese rollo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tú qué quieres dentro de la caverna o fuera, pues dale, pues te puede caer una pedrada, ¿no? Es Pero súper natural, pero creo que las dinámicas corporativas muchas veces la limitan. Y estamos ahí todos como retenidos. Y yo justo creo que lo que se necesita es que se salgan, no solo los líderes, todos, ¿no? Y eso hay que fomentarlo. Pero yo siempre animo mucho a la valentía, al cambio también, a apostar definitivamente por un cambio organizacional. Eso no lo hace mucha gente. Pero el que te llama y te dice quiero cambiar, tú lo ves en los ojos y dices, uy, a este le han obligado a cambiar. Este lo ha pasado ya mal. Y esta persona está apostando de verdad por un cambio. Esos son los proyectos que salen. El resto... muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias.